Ok. Bueno, queridos y queridas, aquí estamos en nuestro primer programa de radio para acerca de un mundo sostenible, ¿no? En este deseo, en esta voluntad, junto con Lorena Muñoz del Campo y mi nombre es Marian Dávila, personas, seres humanos y profesionales que queremos construir, compartir algunas ideas, pensamientos y reflexiones acerca de cómo podríamos tener un mundo sostenible, cómo podríamos construir un futuro, ¿no? Positivo para la humanidad y para la naturaleza a través del cambio climático, ¿no, Lore? Así que bueno, darle la bienvenida a todos. Esperemos que con la Lore podamos grabar cuando tenga la posibilidad cada cierto tiempo y compartir con ustedes. Así que Lore, ¿qué te parece la pregunta del millón? ¿Cómo hacemos para tener un mundo sostenible? ¿Qué te parece? ¿Qué nos quieres Es una contar pregunta para, interesante. para, para Bueno, esta yo sesión? soy Lorena Muñoz del Campo. Soy especialista en finanzas sostenibles y normalmente trabajo con multilaterales en apoyar a los países en implementar políticas sostenibles y bajas en carbono. Y con la María nos conocemos hace una cantidad grosera de años, que ya no se pueden mencionar. Entonces, ¿cómo hacer un mundo sostenible? Fíjate que, ¿cómo me imagino yo el mundo sostenible? Yo me imagino un mundo verde, eh, donde nosotros vamos a ser parte de vuelta de la naturaleza. Ya no vamos a estar tal vez al centro de la creación como nos gusta pensar, ni vamos a ser la cúspide de la creación como nos gusta imaginar. Y, y va a ser un mundo tranquilo, donde vamos a ver integrado nuestra civilización a la civilización eh, futura, digamos, como integrando eh, nuestro modo de vida, o sea, con tal vez haciendo biomímesis, es decir, tratando de sacar las soluciones desde la naturaleza más que desde el end of pipe o el fin de tubería o los tratamientos, filtros y motores, sin descartar la tecnología, tal vez con mucho más tecnología, como en una vuelta de espiral superior. Ahora, para llegar a eso, evidentemente vamos a tener que trabajar y esforzarnos. Yo de repente pienso o siento tal vez, no sé si es pienso o siento, es que es como si las personas buscaran que todo se solucione mágicamente. Entre que todo se solucione mágicamente, o mejor no lo veo porque es muy feo. Pero ciertamente el sistema, así como está, nuestro sistema económico, no da para más. O sea, lo que yo pienso es que en las próximas décadas, muy probablemente de aquí a antes del 2050, el territorio antártico también se va a ver descubierto como continente nuevo y ahí eso le va a dar al sistema actual de economía, que es muy depredadora y muy llena de externalidades negativas o impactos ambientales, un segundo aro, un último aire, digamos, como el aire que dio el, el fracking de petróleo al pic de petróleo, se bajó el precio de extracción del petróleo y dio un segundo aire a la extracción de petróleo y un mundo basado en energía fósil. Pero antes que eso pase, deberíamos empezar a pensar en no solo llegar al mundo sostenible, sino ir más allá en regenerar y restaurar lo que todavía quede, porque lo que se ha extinto se extinguió, o sea, eso ya no se va a poder recuperar. Pero lo que quede puede ser preservado para más adelante, para los chicos que vienen ahora, digamos, los Claro, en que el nacieron a fondo, contar como del 2000 para adelante. claro, en estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de un año ya, desde que estamos, o Mm, 2 años, desde que estamos pensando hacer este dos programa, años. o tres, no sé, ya no recuerdo porque la pandemia como Como que, de la pandemia, más o como menos. de la pandemia que estamos cabeceándonos con hacer un programa que, sobre temas que son en realidad cosas que son cotidianas para las personas que trabajan en el área, ¿no? En el ámbito de la sostenibilidad, en el área de la regenerativo, lo ecológico. Eh, yo me acuerdo que, bueno, en Costa Rica
la última vez que estuve, antepenúltima vez que estuve, no sé, me decían, oye, vamos al bar de los verdes. Entonces, ¿qué bar de los verdes? De los verdes ecológicos. Y la ecología para mí dejó de ser, mira la tontera que voy a decir a lo mejor, pero por mi ignorancia, la ecología era como visto ya en ese tiempo, te estoy hablando quizás 10 años atrás o 15 años, como algo que ya, casi como que ya, ya se había integrado, estaba como medio pasado moda. Y ahora estamos con lo regenerativo. Entonces yo creo que una de las cosas que más aprendí contigo es la diferencia entre lo ecológico y lo regenerativo. Entonces quizás en un mundo sostenible, la Greenpeace, lo ecológico, de hecho uno tiene, no sé, yo vengo del área de la salud como psicólogo, ¿no? Clínico y especialista en trauma, pero en la psicología se hablan los modelos ecológicos y es como, ¿de qué me estás hablando? No veo nada ecológico aquí. Pero bueno, hay algunas teorías que se ocupan para llenar los papeles nomás, po. Pero claro, pasar de lo ecológico a regenerativo, esa explicación que tú me diste como persona normal que yo soy, fue súper importante. Quizás podrías compartir un poco esa explicación, cómo pasamos Sí, de una forma a otra. de un lado hacia el otro lado. Mm. O sea, nosotros hoy día estamos definitivamente en los últimos momentos de un modelo económico lineal. Mm. En el modelo económico actual, de acuerdo a la teoría económica, por lo demás, a uno le enseñan, ceteris paribus los recursos naturales. Así Y que, eso quiere decir que los recursos naturales son constantes, no varían. Entonces, si entramos con recursos naturales a la economía, ¿qué produce la economía? La economía va a producir productos, servicios de consumo nacional, internacional, y que además de eso van a generar valor añadido, que es el aporte a la sociedad bajo la forma de los impuestos y los sueldos de las empresas, por ejemplo, a los trabajadores, y vamos a generar también valor económico añadido, que eso es la utilidad para los dueños y del capital. Y esto nosotros lo hacemos entrando con recursos naturales a una unidad productiva, por ejemplo, que va a tener, por un lado, capital, maquinarias, edificios, etcétera, y trabajadores, recursos humanos. Entonces, normalmente consideramos que la economía va a crecer si esta relación de la producción genera una productividad positiva. Pero eso, como segunda derivada o segundo producto de esa economía lineal, tiene una llamada externalidad. La externalidad es lo que sobra, como quien dice, los residuos. Sin embargo, la externalidad, que nosotros nos imaginamos los impactos como todo lo negativo, incluso uno no dice impacto ambiental negativo, dice hay impacto ambiental. Entonces, los impactos ambientales pueden ser positivos y pueden ser neutros. Entonces, desde la economía en que estamos hoy día, nosotros estamos con impactos ambientales negativos y eso lo podemos ver, digamos. No hay que tener una bolita de cristal para decir dónde están los impactos negativos. Tenemos contaminación, tenemos eh, crisis hídrica, tenemos que el clima está por cualquier parte y todo eso es parte de las consecuencias de la externalidad. Entonces nos embarcamos ya a fines del siglo XX en este tránsito a un mundo sostenible, que es como yo haciendo clase le decía a mis estudiantes, esto es como cuando Dorothy, el espantapájaro, el hombre de hojalata y el león se van a ver al mago de Oz y transitan este camino amarillo a este lugar donde iban a estar todas las soluciones del universo. Entonces nosotros iniciamos un tránsito al mundo sostenible pensando que ahí se iba a encontrar toda la solución y que íbamos a equilibrar este modelo. Es decir, que íbamos a pasar de pensar que en el crecimiento económico infinito estaba la solución a pasar a pensar que había que hacer un equilibrio entre lo medioambiental, lo social y lo económico. Y para eso empezamos a contaminar menos. Y eso es ser verde. Mm. La economía verde, entonces, que es la que va a haber en el futuro, es una economía que ya ha integrado todo. Hoy día estamos transitando desde este modelo lineal económico, donde tenemos producto, servicio más residuos, y empezamos a contaminar menos hasta llegar a un punto de equilibrio, como quien dice, donde se equilibran todos estos factores. Y eso es lo sostenible.
Pero en el estado del mundo en que está ahora, eso ya no es suficiente. Necesitamos pasar el punto de equilibrio. En las empresas uno siempre dice, voy a llegar al punto de equilibrio, así cuando los números son azules y empecé a ganar plata. Aquí necesitamos pasar el punto de equilibrio y empezar a regenerar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque en la situación en que estamos ahora, estamos en un punto en que la biosfera del planeta, que es donde nosotros vivimos como en la parte de afuera del planeta, así como en la corteza, Mm. y tenemos la atmósfera, que es la troposfera, y están los árboles, la naturaleza, y eso se llama biosfera. En la actualidad, el modelo que tenemos hoy día ha generado una desestabilización de la biosfera, que no es como cuando uno se tuerce el pie y anda con tacos, así como que medio te vas para el lado y te devuelves. No, cuando algo se desestabiliza en la naturaleza es como que tienes una fila de dominó y haces así, Claro, y se no, caen todos los dominós para atrás. Estamos como en ese momento. claro. Y efectivamente es un momento bastante complejo. Ahora, si nosotros logramos sobreponernos a esto, trabajar mucho y generar un modelo regenerativo, donde parte de eso, por ejemplo, es la economía circular, es una de las etapas hasta antes de llegar a la economía verde, vamos a poder tomar todas estas materias que vienen de la economía circular, meterlas de vueltas a la economía para fabricar nuevamente productos y servicios y dejar de usar recursos naturales vírgenes. Y eso le va a permitir a la naturaleza poder sanarse y reconstituirse y regenerarse. Y Sí, ese bueno, proceso va a tardar mucho tiempo. mucho tiempo, claro, quizás que estábamos conversando, ¿no? De que por lo menos mi generación, ya voy a cumplir 60 pronto, un año más, em, quizá, claro, no, veníamos muy instalados en ese modelo donde no importa si yo tengo un alto consumo, eh, que bueno, o sea, que el modelo era ojalá tener lo mayor consumo posible, en esta imagen como de la seguridad, ¿no? Del trabajo, qué sé yo, pero quizás con la pandemia y ver el impacto como que produjo que estuviéramos encerrados y cuando caminan los leones por Santiago, no sé, los pumas, o sea, toda esta Los cosa que Pumas, pasó a nivel mundial, que nos pasó en Chile. los Sí, cisnes en Venecia. claro, una cosa así como tan extraordinaria es como que voy a partir de la base que se nos olvida que compartimos un lugar común, como tú dijiste, llámase este biosfera, ¿no? Compartimos ese lugar común con animales y con naturaleza. Y ahora lo que tú ves es como una incrementación, yo lo veo como psicólogo, como terapeuta, ¿no? Como cuánto animal hay hoy día en nuestra sociedad, como han incorporado la mascota. Yo ya no, en el Instagram ya no puedo, o sea, yo sigo a Wallace el jabalí, ponte tú, que vive no sé a dónde, o sea, ya no es el perrito, es el jabalí, hay otro que se llaman como los wombat o hay otros animalitos que realmente he aprendido a conocer otros animales gracias a todo este espacio de las redes, donde se han ido como incorporando dentro de la necesidad de la persona esta afectividad entre persona, entre sujeto y animal. Y así como conversábamos también, dijéramos, de personas que sí, por naturaleza propia, dijéramos, o por cultura de su familia, etcétera, son cercanos a la naturaleza o han sido educados para poder tener como un propósito del cuidado. Entonces también Claro. hay mucho sobre Mira, esta necesidad, ¿no? y ahí hay que ver nomás que ahora a contar de, no me acuerdo qué fecha, en el sur van a poder recetarle a las personas 20 minutos de contacto con la naturaleza 3 veces por semana, ponte tú. Y los baños Así como cuando te de dan bosque. antibióticos. Sí. Entonces, lo que pasa es que eh, yo creo que el hombre como especie se perdió entre medio y tenemos que reencontrarnos. Creo que nos hizo muy mal pensar que éramos la cúspide de la creación.
Yo cuando parto a veces hablando y me dicen estas cosas de que en el fondo el hombre es lo más importante, yo les digo, mire, em, en la evolución, la cúspide de la línea evolutiva de los grandes simios, que somos nosotros, son tres especies, no es una especie. Están los gorilas, los chimpancés y los Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Y compartimos las tres características evolutivas que nos hacen similares a la misma altura, no uno más arriba que el otro, a la misma altura. ¿Qué es? Los ojos para adelante, las uñas planas, pulgar oponible. Entonces, nosotros somos la cúspide evolutiva de esa línea y nos acompañan dos personas no humanas a la misma altura. Pero también tienes, por ejemplo, las palomas. Y las palomas también son la cúspide evolutiva de su línea, así como las ballenas, así como los delfines. Entonces, es muy arrogante pensar que nosotros somos mejores porque algún motivo, cuando en la realidad somos más numerosos porque no tuvimos depredadores y logramos entonces desarrollarnos de una cierta manera. Tal vez pensar que somos parte de nos va a generar una especie de mayor respeto al respecto. Ahora, en ese contexto, entonces, de pasar, como hablábamos antes, del ego al eco, nos puede llegar a ser útil. Porque los humanos, o sea, cuando nos separamos de la naturaleza, los humanos sufrimos deterioro moral. Yo he tenido la fortuna de trabajar con pueblos indígenas y ellos me decían, no, lo que pasa es que los jóvenes están mal y los jóvenes están mal, están teniendo conductas de riesgo porque ellos se alejaron de la naturaleza y perdieron ese contacto. Y entonces, al no tener como esta cancha de aterrizaje, esta solidez, estas raíces, se pierden. Entonces, yo creo que la vuelta a la naturaleza va a ser buena para nosotros como especie, en un modelo que va a ser absolutamente distinto. O sea, piensa que ya el modelo económico circular te habla de no consumir tanto, de extender la vida útil de las cosas. En la última actividad que yo estuve, que fue una gala, donde todos estábamos de gala y caminando por alfombra verde, en este caso, no roja, había una chica que llegó con un vestido reciclado y con un cartel que decía, a nadie le interesa si repites la tenida. Mm, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, eso te habla de que hay valores que están volviendo a aparecer y hay cosas que se van a retrotraer. Ahora, evidentemente, no todo el mundo le va a gustar, no todo el mundo va a querer, y uno no puede obligar a las personas, pero las décadas que vienen, probablemente de aquí al fin del siglo, van a ser décadas de transición de una situación ambiental a otra. Nosotros no vamos a alcanzar a ver todo eso. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes no me van a poder decir que yo estaba equivocada porque yo voy a estar Lo muerta ya en ese retiramos, momento y ya nos ustedes van a estar retiramos esa vivos. perspectiva. Entonces, ya no me van a poder venir a decir, profe, se equivocó. Mm, Entonces, en ese contexto, yo creo que estas décadas van a ser décadas de transición. Ahora, yo debo confesarte que cuando yo empecé a trabajar en esto, que fue en 1992, sí, 92 por ahí, eh, yo en lo personal, que soy optimista, pensaba que el desarrollo sostenible, de más que lo hacíamos en los 90, cosa que no pasó. Y pensé también que yo nunca iba a ver estos tiempos, que esto iba a pasar después que yo me muriera y que iba a ser más hacia el fin del siglo y que yo iba a alcanzar a terminar mi vida en el mundo que yo conocí durante toda mi infancia, digamos. Y los tiempos que yo estoy viendo ahora
iban a ocurrir mucho más tarde, cosa que no fue así, se adelantaron esos tiempos. Sí, claro, hoy día vemos, como conversamos, vemos estrés hídrico, vemos Mm, estrés por las migraciones, vemos sí. estrés por las temperaturas, vemos estrés por la falta de recursos, vemos estrés porque hay catástrofes, hay desastres y el impacto del cambio climático es tan enorme como lo que pasó ahora en Brasil, pucha, que es Ujú. enorme la cantidad de personas o el incendio que tuvimos en Chile, premeditado al parecer, no se sabe, de que quedaron 40.000 personas. O sea, vamos teniendo mega desastres, mega catástrofes, o como decía mi hermana en Costa Rica, que no tienen agua, o dijéramos, así infinita, me imagino, cantidad de ejemplos que tenemos. Sí nos vemos que sí, porque que hay un efecto de las personas sobre de vivir como están viviendo y claro, antes uno no se cuestionaba y ponía el aire acondicionado, pero resulta que el aire acondicionado necesita venir de una central hídrica o de algún consumo del petróleo. Entonces, al final te das cuenta que los 45 grados no son broma y suceden. Me acuerdo en Argentina que unos granizados, ahora unas tormentas hace un par de meses que no entendían qué estaba pasando de la nada. Entonces, sí, el estrés que hace que quizás el punto positivo de todos estos fenómenos, por decirlo así, es como preguntarse si estamos remando para el lugar, para el lugar que corresponde, Correcto. estamos remando por el lado Sí, correcto o no. Y en eso yo insto mucho y te lo he conversado infinita veces y nosotros lo hemos comenzado muchas veces sobre el tema de nuestras futuras generaciones, ¿no? Suena como así bueno para el ego, las futuras generaciones, nosotros que nos preocupamos, pero más que preocuparse, es como, es hacer un análisis personal de en qué condiciones ellos se están moviendo las nuevas generaciones, cuáles son sus desafíos, que no fueron nuestros desafíos, lo que tú estás diciendo, y que para ellos son otros desafíos. Y claro, sí, siempre hemos pensado hacer un tipo de, como de este pequeño programa, como para hablar con los que no saben, como muchas veces me pasa a mí que no sé muchas cosas, pero que sí sería bueno que supiéramos, ¿no? Que las cosas no se ven en una perspectiva ceteris paribus o totalmente que fluimos en un modelo que realmente se autogestiona y que un árbol se corta y por ahí aparece otro mágico. No. Y además el tiempo de la naturaleza es súper interesante porque el tiempo de la naturaleza es mucho más, o sea, para un árbol necesitamos 18 años, pero para cortarlo necesitamos 5 minutos. Entonces, ese desfase, me imagino yo, de la producción, del proceso mismo de la naturaleza, su reconversión en relación al ciclo de reparación, no sé, regenerativo, debe ser muy distinto a lo que estamos viviendo, obvio, ¿no? claro, o sea, hay cosas que no se van a poder recuperar. Por ejemplo, todo lo que es el bosque tropical y subtropical, el Amazonas y el bosque atlántico, Mm. viene siendo Brasil, Paraguay, eh, en general y otros, digamos, tienen el siguiente problema. Ese suelo donde crece en ponte tú la selva del Amazonas, es un suelo que se hizo temporalmente, no en el tiempo nuestro, sino en tiempos planetarios, es bastante reciente y se produjo por las hojitas y todo que generó un suelo, que es donde el sustrato donde crece el árbol. A diferencia del suelo que nosotros tenemos en Chile, en que el árbol crece y tira de raíces para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, así metros, 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 metros. Entonces tú lo cortas, queda el chonguito y eventualmente pueden salir ramitas. Ese chonguito sigue conectado por las raíces con los árboles de alrededor y lo pueden mantener vivo mucho tiempo. En Mm. el caso del bosque tropical, lo que ocurre es que tú ni siquiera necesitas talar el árbol. Yo, en Paraguay, por ejemplo, que es bosque subtropical, lo que hacen es que ponen dos máquinas así con cadena y van hacia adelante y los botan. Y Wow. árboles grandes, 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 grandes. Pero ¿cuál es el problema con eso? Es que cuando tú sacas el árbol, sacas el suelo. Y entonces no es posible ser regenerado. O sea, no es Mm. que vayas a reforestar, porque no se puede reforestar porque se fue el suelo. Entonces tienes que partir de un paso más atrás, tenemos que reconstituir el suelo para poder plantar y reforestar nuevamente. Y ese es un proceso que es más largo. Ahora,
ahí es donde entra que de repente la gente dice, no, pero esto es pura tragedia. No, yo en México vi prácticas ancestrales de pueblos indígenas en zonas donde había que reconstituir suelo para poder plantar de nuevo, en que ellos en tiempos muy breves lograban eso de una manera de conocimiento que ellos tenían ancestralmente, de su cultura ancestral, y además de eso, por ejemplo, en otros países, eh, ellos hablaban de entregarle la energía vital de ellos al suelo y al árbol para que el árbol pudiera crecer. Entonces, me acuerdo de haber estado en un congreso de reforestación en que los ingenieros decían, no, esto no se puede hacer, porque no sé qué, los forestales, que no se puede, porque el suelo, porque hay que hacer esto, 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 otro, y que por el otro lado tú tenías un representante de pueblos indígenas o líder espiritual, y el líder espiritual indígena le decía, lo que pasa es que usted no está haciendo lo que tiene que hacer para que ese árbol crezca. No solo basta el suelo, no solo basta el agua, hay que entregarle una energía y ellos tienen unas prácticas que haríamos bien en empezar a revisar, Recoger, claro, porque parte de importante. la solución está ahí, ¿te fijas? Así como parte de la solución va a venir de la inteligencia artificial, en que ya no vamos a necesitar una serie de cosas, parte de la solución va a venir de conocimientos ancestrales. Del Bueno, mismo modo ya, que en América Latina nosotros tomamos el tecito de yuyo o de hierbas medicinales que nos hacen bien, del mismo modo existen entonces estos otros conocimientos que pueden ser incorporados junto con la tecnología. claro, quizás como para ir como cerrando ya este espacio, es como quedarnos con la reflexión de que un mundo sostenible es un proyecto, es una nueva visión, Es eh, una construcción, una lo vamos a hacer. construcción regenerativa y sí, en la medida en que haya más dificultades, el ser humano se va a ver visto desafiado, ¿no? En su adaptación, por un lado, ¿no? Que cómo me adapto a esto. Y por el otro lado, quizás habiendo llegado, poniéndolo en la cúspide, por decir así, de su capacidad neurobiológica, estoy pensando, ¿no? En neurociencia, donde los circuitos y donde realmente nosotros necesitamos como estas plasticidades positivas, esta empatía para con nosotros mismos y para con el medio ambiente, esta capacidad de resiliencia de mitigar impactos, ¿no? Que en el fondo hacen que haya esta mirada regenerativa ecosistémica, donde hay una organización y un interlazado ¿no? Como este documental tan famoso de los hongos que dio vuelta al mundo porque Ujú. demostraba el micelio que está todo conectado. Y es como entender que sí, sí, que quizás simplemente el modelo tiene que ir adaptándose, pero que nuestras futuras generaciones sí, dejarlo claro, que van a vivir otros escenarios y en la medida en que nosotros, que somos como los que estamos juntos con ellos, podamos como responder a estas futuras necesidades y anteponernos a no dañar más, puede ser aquello que puede quizás una de las cosas dentro de muchas que se puede hacer para tener un mundo más sostenible. Mira, yo no lo veo todo negativo. Yo Mm. cuando empecé a trabajar en el área de cambio climático, que fue, yo estaba embarazada de mi hijo. En esa época, yo soy especialista de cambio climático en varias áreas. Entonces me llegaban los reportes, esos reportes que hasta solamente 2 años atrás no se entregaban a la sociedad civil porque podían causar mucho impacto. Y en esos reportes se hablaba de que íbamos a alcanzar un incremento de las temperaturas de aproximadamente 3 grados Celsius más hacia el 2050. Hoy día, el último reporte de Naciones Unidas, del panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas, dice que vamos a alcanzar 2,5 grados el 2100. Hace 10 años eran 4,8 grados el 2080. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos bien.
Mm, Eso quiere decir. Quiere decir que todo este esfuerzo que se ha hecho desde el 90 para adelante está funcionando, de a poco, pero mm, está funcionando. El punto no es si lo hacemos perfecto, el punto es muchas personas haciendo las cosas, puede que pequeñas cosas, van mm. a lograr que todo esto alcancemos los 2 grados Celsius del 2100. Y si eso es así, le estamos dando un chance a que los nietos tuyos y míos existan, Sí, pues, bueno, porque así hasta será, hace pues, el inicio del siglo XXI no existían. Y claro. entonces tenemos que borrarnos de la mente esa imagen donde el hombre está y como la creación, ¿no? Porque incluso la palabra no es la correcta, porque medio ambiente es lo que te rodea. De alguna manera tenemos que implementar una palabra que implique que nosotros estamos adentro, Claro, porque como ecoambiente. medio ambiente, claro, es como que te pusieron así, te agarraron como con una grúa pluma y te trajeron y estaba el medio ambiente donde lo que está alrededor tuyo. Mm, Y deberíamos inventar una palabra que sea que tú perteneces a ese sector. Porque si yo estoy ahí, me trajeron así como quien dice con un helicóptero y me soltaron ahí, y yo después consumo todo lo que estaba y me rodeaba, el mismo helicóptero me agarra y me pone en otro lugar, en otro medio ambiente. mm. Pero que yo sepa, este es el único medio ambiente que tenemos, porque todavía no tenemos un planeta B, aunque algunos están pensando en irse para Marte, digamos, Por supuesto. pero así como que a Yo mí me digo que le gusta vaya vivir muy aquí. bien. Y Claro, let's yo do por it. lo menos Hágalo ya a nomás. esta Así que, altura, no, está o bien. sea, yo cuando chica y me preguntabas tú qué es lo que quería ser yo cuando grande, yo te decía astronauta. Ahora, ya tengo 56 años, entonces como que ya no me veo subiéndome a la nave espacial. Sí, bueno, quién sabe, anda a saber tú qué vamos a hacer. Sí, Bueno, pues no sabemos. espero que grabemos estos pequeños programas, muchos, para poder ir día a día aprendiendo un poco más y queriendo más esta identidad ambiental que queremos desarrollar, ¿no? De que las personas se sientan ligadas a la naturaleza y que les surja del corazón, de su cuidar y cuidar, en realidad cuidar y proteger lo que es su entorno y sí mismo, siempre va a ser algo más sano, ¿no? Así que gracias como siempre, como siempre, como siempre. Y bueno, muchas gracias a todos. Vamos acá.